para que entiendas qué pasa, qué importancia tiene el Fondo Monetario hoy en Argentina. ¿Por qué estamos todos mirando qué va a hacer el Fondo Monetario? Vamos a hacer un pequeño raconto de cómo inició esta situación allá por junio del año pasado, 2018, cuando en plena corrida cambiaria, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció a todos los argentinos que después de mucho tiempo, después de que le habíamos pagado en efectivo en el año 2005 y le pedimos que se corriera de la escena, que no nos recomiende más política económica, que recuperábamos la soberanía en materia de política económica, después de 13 años de esa situación, el presidente Mauricio Macri nos contaba así que había decidido volver al fondo. Mirá. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. Bueno, ahí estábamos. Nos decía que volvía al Fondo Monetario para que nos permita fomentar un programa de crecimiento y desarrollo, algo que no ocurrió nunca en el mundo con la presencia del Fondo Monetario en el marco de este tipo de acuerdos. El presidente, en una situación muy complicada financiera argentina, decidió rápidamente ir corriendo y así nos contaba. ¿Cuándo nos contaba esto el presidente de la Nación, que la situación parecía que se hacía muy compleja, se hacía inmanejable, incontrolable? Miren cuál era el nivel de riesgo país y cuál era el precio del dólar en ese momento. Riesgo país, 489 puntos básicos, junio de 2018. Y el dólar, 23 pesos. Aquel dólar que Lilita Carrió nos dijo, quédense tranquilos argentinos, duerman sin frazada, el dólar se queda acá, no salgan a comprar. Este es un precio del dólar, 23 pesos. Bueno, luego de eso, el acuerdo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario, a donde fue desesperadamente, entendamos esto, a pedir dólares para evitar una situación de default argentina, dada la voracidad a la cual se había endeudado el gobierno desde que entró y pagó a los fondos buitre lo que los fondos buitre exigían y empezó a recurrir a los mercados internacionales. Le habían cerrado el grifo, fue al Fondo Monetario. Ese acuerdo que firmó en junio de 2018, al poquito tiempo no existía más. ¿Por qué? Porque la situación se tornaba tan compleja que esas metas que se habían acordado en su momento ya no tenían sentido y además la asistencia que necesitaba el gobierno era más fuerte todavía de lo que había logrado en aquel compromiso con el organismo. Y entonces el presidente Macri se refirió nuevamente a todos nosotros, al pueblo argentino, y nos contaba así que había firmado otro acuerdo con el fondo. Mirá. Buenos días. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Bueno, ahí estaba, nos contaba que este nuevo acuerdo, que comprometía un monto mayor, que adelantaba aquellos desembolsos que el Fondo Monetario iba a realizar sobre la Argentina, tenían que ver con permitirnos cumplir con el programa financiero de 2019, de este año. Esto lo anunciaba ya por agosto del año pasado. Cuando el presidente nos anunciaba este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, mirá cuál era la situación en términos de riesgo país y en términos de precio de dólar. El riesgo país seguía escalando, recién te lo mostré en 400 y pico, 728 puntos básicos, y el dólar había dejado atrás aquellos 23 pesos, aquel dólar Lilita Carrió, y ya era de 34 pesos con 50. Agosto del año pasado nos comunicaba este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario el presidente de esa forma que te mostré, y el argumento era: nos van a ayudar a cumplir el programa financiero de 2019. En el medio, mientras el Fondo Monetario seguía desembolsando, miremos el monto que tenemos acá de cuántos fueron los desembolsos totales hasta este momento del Fondo Monetario. Esta placa que tenemos preparada, acá está,
44.867 millones de dólares, todos los desembolsos que hasta ahora realizó el Fondo Monetario en el marco de este préstamo que se llama Stand-by, comprometido por algo más de 57.000 millones. Pero miremos lo que pasó en el medio con estos ingresos que el Fondo Monetario realizó sobre Argentina. ¿A dónde terminaron? ¿A dónde fueron a parar esos dólares? Y acá tenemos el dato clave de todo esto, que es el dato de lo que se conoce como fuga de capitales. Aquellos dólares que salen del sistema y tienen como destino el exterior, caja de seguridad, lo que fuera, pero que salen del sistema. En el año 2014, durante la gestión anterior, la fuga de capitales había alcanzado 3.248 millones de dólares. En el año 2015 ascendió a 8.520 millones de dólares. En 2016, 9.951. En 2017 se disparó, 22.148 millones. 2018, en el marco de la crisis y la corrida cambiaria, se fueron 27.230 millones de dólares. Y en lo que va de este año, acumulado hasta julio, ya se fueron 13.827 millones de dólares. Todo esto tomado con datos del Banco Central de la República Argentina. Si vos tomás el desembolso de 44.000 millones que te mostraba hace un rato que lleva el fondo hasta ahora, y sumás del año 2018 y el año lo que va del 2019, vas a ver que tenés acá aproximadamente 41.000 millones de dólares. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Todo el monto del ingreso de dólares proveniente del acuerdo por el Fondo Monetario Internacional ingresó en una especie de puerta giratoria y salió a través de este proceso de fuga de capitales. ¿Cuál es la conclusión de esto? Los dólares los debemos todos los argentinos, porque la deuda es de todos, y los dólares en forma de reservas en el Banco Central ya no están. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, decía Atahualpa Yupanqui. La cosa es que en el medio llegó la misión del Fondo Monetario, como te contaba al principio. Primero se reunió con el ministro Lacunza, ahí tenemos la foto del encuentro donde estaba el Cardarelli, el titular del Fondo Monetario, responsable de lo que tiene que ver con la región. Vino con otro funcionario de la línea técnica del Fondo Monetario. Este que ven acá de espalda es el jamaiquino, ¿sí? El jamaiquino, acá lo tenemos, el jamaiquino que tiene oficina fija a pocos metros de Guido Sanleri. Lo mira, le pregunta cada vez que hace algo Guido Sanleri, se levanta, va al baño, le pide permiso al jamaiquino que lo tiene al lado. Y acá tenemos a Guido Sanleri, titular del Fondo Monetario, del Fondo Monetario, un furcio, ¿no? Del Banco Central. A Gustavo Cañonero, que es su segundo, el vice del Banco Central, al flamante ministro Hernán Lacunza y a Sebastián Katz, que es el segundo del nuevo equipo económico. Bueno, esta fue la foto del fin de semana. Se juntaron, tuvieron reuniones, muy preocupados. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo te decía la semana pasada, el resultado de las PASO nos metió en una trampa, ¿sí? Hoy el gobierno está debilitado, está en retirada, entonces el Fondo Monetario quiere empezar a tener encuentros y reuniones más frecuentes con lo que viene, con el equipo económico del futuro presidente de los argentinos, de acuerdo a lo que todos esperamos que vaya a ocurrir en octubre, después de lo que pasó el 11 de agosto. Y entonces tuvo otra reunión donde fueron enviados como economistas de parte de Alberto Fernández, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, dos economistas de vínculo muy cercano con el candidato Alberto Fernández, y las personas del Fondo Monetario. Acá en la foto los vemos reunidos con el propio Alberto Fernández, que también participó. Esta foto es de una reunión previa, pero también Alberto Fernández participó de esta reunión en el día de ayer. Después de la reunión se dieron a conocer una serie de comunicados de parte del Frente de Todos, de parte del propio Alberto Fernández y de parte después del Fondo Monetario, que tuvo que salir a desmentir algo que había empezado a transcurrir como rumor o como comentario de algo que había pasado en la reunión a la noche. Te cuento algunas de las líneas más fuertes del comunicado del Frente de Todos después de la reunión. Lo que dice el comunicado en uno de los párrafos es: todo empeoró desde la celebración de aquel acuerdo, de aquel primer acuerdo, el que te mostré recién en junio de 2018. Desde aquel entonces, destaca el comunicado, la economía cayó un 1,7%, la deuda pública subió 29 puntos porcentuales del Producto Bruto. Esto es un montón.
30 casi puntos porcentuales del Producto Bruto, es un montón de suba de la deuda en tan poco tiempo. El desempleo aumentó hasta los 2 dígitos, alcanzó el 10,1%. La pobreza creció a más del 32%, ya hay estimaciones que dan cuenta de un 35%. Y la inflación se disparó a un 53,9%, casi 54% anual, datos oficiales. Esto describe el informe del Frente de Todos después del comunicado, después de la reunión. Otro de los párrafos del comunicado dice lo siguiente, fue muy duro el comunicado, por eso es importante repasarlo. Dice, durante la reunión el candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos reiteró su preocupación por el hecho de que los créditos otorgados por el Fondo Monetario al Gobierno Nacional hayan sido utilizados en gran parte para financiar la salida de capitales, hayan sido utilizados absolutamente para financiar la salida de capitales. Te acabamos de mostrar los datos de la salida de capitales del último año y los desembolsos hasta el momento. Otro de los párrafos lo que decía era lo siguiente, fíjate, decía, este fenómeno, esto de financiar la fuga de capitales, constituye un incumplimiento flagrante a lo dispuesto por el artículo 6 de la Acta Constitutiva del organismo, cuyo primer párrafo dispone que, presta atención, ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable continua de capital. ¿Qué quiere decir? Que el acta constitutiva del Fondo Monetario le prohíbe hacer lo que el Fondo Monetario hizo, que es poner los dólares para financiar la fuga de capitales. Y por último, el comunicado del Frente de Todos, después de la reunión, dijo que quienes han generado esta crisis, el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, los responsabiliza de haber generado esta crisis, tienen la responsabilidad justamente de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Duro el comunicado del espacio de Alberto Fernández después de la reunión con el Fondo Monetario. Esto fue en el día de ayer. Hoy otra vez tuvimos operaciones en el mercado financiero. Hace un rato yo te mostraba el riesgo país y el dólar del primer acuerdo, del segundo acuerdo. Bueno, el actual acuerdo, ese segundo acuerdo al cual ya se le han hecho muchas enmiendas, se han perdido muchos perdones, hoy no existe más. Las metas quedaron en el olvido a partir de lo que está pasando en Argentina. Mirá cuál es la situación hoy de estas dos variables que venimos siguiendo, al cierre del día de hoy. El riesgo país, 2001 puntos básicos. ¿Sí? Si uno no cree en las casualidades, cerró justo en 2001. ¿Sí? La cosa es que quebró levemente aquella barrera de los 2000 puntos básicos que no alcanzaba hace muchísimos años el riesgo país. El dólar hoy cerró, el oficial en Banco Nación, 58 pesos y medio. ¿Sabes qué pasó hoy a lo largo del día? El Banco Central tuvo que hacer diferentes licitaciones de a 50 millones de dólares durante todo el día. Terminó licitando 302 millones de dólares para tratar de evitar que suba. Así y todo, tuvo una suba significativa, importante el dólar. ¿Te acordás que es cada suba que tiene el dólar? Implica traslado a precios. Implica una inflación que recién te mostré en 54%, que seguirá subiendo, seguirá escalando en el marco de una actividad económica que sigue cayendo y de un deterioro cada vez más fuerte en el bolsillo, en el poder adquisitivo de todos nosotros los argentinos. En el marco de esta situación, con serias dudas sobre el cumplimiento del programa financiero, el ojo está puesto en el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque en septiembre tiene que realizar un desembolso más en el marco de ese acuerdo que ya dejó de existir, por 5.400 millones de dólares. ¿Lo hará o no lo hará? ¿Qué interlocutor tiene válido? ¿El gobierno que se está yendo o el candidato que todavía no ha sido ratificado en las urnas en la que vale, que es la elección de octubre? ¿Con quién cierra un nuevo acuerdo? ¿Tiembla la posibilidad, existe la posibilidad de que no se realice el desembolso? Y si no se realiza, ¿qué pasa? ¿Se incumple el programa financiero de este año en curso? Hay una probabilidad de que la Argentina entre en default altísima. Un bono argentino que vence el año que viene, hoy en dólares en el mercado financiero, te paga un interés del 98% anual. Si hay inversores dispuestos a deshacerse de ese instrumento, es porque la probabilidad de que no se vaya a pagar es altísima. Así están las cosas en la Argentina, al borde del abismo. En el marco de todo esto,
con invitados. Vamos a estar analizando más en detalle esta situación y este intermedio de acá hasta las elecciones de octubre, cómo va a seguir en el día a día. Pero quédate con un pequeño auspicio muy cortito y ya le doy pase a Gustavo para que nos explique desde la política qué es lo que está pasando por estos días en la Argentina. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, después de la editorial económica hecha por Agustín Datelis, vamos a comentarle qué pasó en la semana del punto de vista político. Pero ¿saben qué? El primer dato es poder escuchar a un productor agropecuario, un tal Gonzalo Blasco. Y le voy a comentar una anécdota relacionada con el productor agropecuario. Un día después de las PASO, voy a hacerme un chequeo médico y el médico, que era simpatizante del macrismo, terminó diciéndome: ¿sabes qué? Yo creo que a la gente, cuando le pongan 5.000 pesos en el bolsillo, te cambia el voto. Yo dije, bueno, será la opinión aislada de una persona, ¿no? Ahora fíjense, en el día de ayer, lo que dijo un productor agropecuario, Gonzalo Blasco, un productor agropecuario de la provincia de Tucumán. Y ahora sí, vamos a desarrollar los temas. Hola muchachos, ¿cómo les va? Bueno, acá en Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagarle un bono de 5.000 pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, o sea, del 1 al 10 de noviembre, con el sueldo de octubre se le entregaría el bono. Se ha discutido un poco el precio, algunos opinan pagar 3, otros 5, hay uno que paga 10.000 pesos, así que esto es muy importante. La gente también está asustada. Yo hoy día ya le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me han dicho que me van a acompañar. Y esto es muy bueno porque ese voto vale 2, muchachos. Le restamos 1 a ellos y viene 1 para muchachos, Mauricio. ese voto vale 2. Realmente, les voy a decir algo, desde el punto de vista personal, causa mucho dolor tomar a la gente por idiotas y, si me disculpan, tomar a la gente por boludos. ¿Y a qué voy por esto? ¿Sos capanga o sos un líder? Gonzalo Blasco, nosotros en la universidad, ¿sí? Tratamos de enseñarle a los alumnos la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no es cierto? Un líder es aquel que motiva. Y te quiero aclarar, querido Gonzalo, que la motivación no pasa solamente por la plata, ¿sí? Los americanos dicen que hay 3 motivadores básicos de la gente: el págame, el dame y el permíteme. El págame es el sueldo. Le estás ofreciendo 5.000 pesitos por un voto. ¿Sabes qué es el dame? Las condiciones de trabajo. Y te quiero contar algo a vos. ¿Sabes lo que pasa en Vaca Muerta? En 15 meses de actividad en Vaca Muerta hubo 8 muertos, ¿sí? Y esto se llama el dame, las condiciones de trabajo. Y también te quiero decir que tanto que critican a los sindicatos, ¿sabes lo que le dieron los sindicatos a los trabajadores? Le dieron turismo social, para que no solamente vos vayas a la costa atlántica, sino puedan ir ellos a hoteles sindicales a un precio más accesible. El dame, ¿sí? significa también poder acceder a la salud. ¿A través de qué? A través de las obras sociales. El dame significa también tener un crecimiento personal. Y el permíteme, por último, el permíteme es poder desarrollarte a través del conocimiento. Señores, no sobran universidades. Te diría que faltan universidades porque se instaló. Señores, en invierno te recomendaron andar con un pullover. No, podés utilizar la calefacción. Te trataron de convencer que ese sacrificio era útil. Era útil para escuchar la editorial que te dijo Agustín Datelis. Señores, también te quisieron convencer que en el verano no podías acceder al aire acondicionado. Javier González Fraga dijo que los trabajadores se creyeron la utopía que podían tener un aire acondicionado, que podían comprar una moto, que podían comprar un auto, comprar un plasma.
Javier González Fraga, las empresas de electrodomésticos se fundirían con tu teoría económica. Eso es el permíteme. Los 3 motivadores básicos del personal. Entonces yo te quiero decir, querido Gonzalo Blasco, esto es un soborno explícito, estás tomando a tus empleados por idiotas, hablas como un capanga. Bueno, primer punto. Esto es, de alguna manera, está concatenado a lo que pasó con la movilización. Es la movilización que fue altamente genuina, después lo vamos a desarrollar, ¿sí? Pero hay un sector de la población que piensa en estos términos, ¿no? Bueno, otro de los temas de la semana, ¿saben qué es? Alberto Fernández y su recorrida por los medios. Y acá lo vemos a Alberto Fernández que está recorriendo un campo minado. Y cuando digo Alberto Fernández recorriendo un campo minado, porque él está haciendo, del punto de vista de la comunicación, lo que no hace el presidente de la Nación como candidato. Sabe muy bien que Mauricio Macri, obviamente, está trabajando casi en un 100% en la campaña. El día de hoy parece que el tablero se le está cambiando, pero hasta el día domingo, y después de la movilización del día domingo, dijeron campaña al 100%. Y el lunes y el martes le trajeron estos resultados. Y ahora podemos ver qué pasó en los medios con Alberto Fernández. ¿Usted cree que la emisión no genera inflación? En todo caso, no dije semejante pavada. Lo que digo es que la Argentina tiene demostrado, si me deja terminar me haría un favor enorme, digo. Ya hablo muchos meses solo, déjeme hablar a mí este ratito. Lo que decía era esto. La Argentina ha demostrado que puede parar su demanda, puede parar la emisión monetaria y tener la inflación magnífica que ha construido Macri. No me gusta ni que Macri le diga a un juez lo que tiene que hacer. Pero Macri se pasó diciéndole a los jueces todo lo que tenían que hacer. No me gusta. Bueno, pero la verdad es que yo le digo lo que me parece. En estos años me hubiera encantado escuchar una crítica de esa naturaleza. Bueno, yo la he hecho mil veces. La verdad es que ha sido vergonzoso lo que ha hecho Macri. Nadie intervino más que Macri a la justicia. Nadie, en la historia, nadie. Las transiciones son parte de la democracia. Hay que tomarlas con tranquilidad, con calma, cada uno asumiendo el rol que le toca. Y debe dejar de ser noticia, ¿no? Porque yo una de las cosas que veo con mucha preocupación es como que todos están muy preocupados si hablamos o no hablamos con el presidente, si nos decimos algo, si no nos decimos. La verdad es que hablemos en un momento de transición es lo razonable. Y yo veo que la Argentina, con Macri o con usted, después del 10 de diciembre, va a tener problemas. Y claro, todos los que va a dejar Macri. Claro. Bueno. Sí, dígalo, porque... No, y todo lo que en su momento también... No, todo lo que dejó Macri, dígalo y seamos justos. Lo entrevistamos aquí en el programa y la verdad que tengo ganas de decir, aunque todo el mundo, no lo consulté con nadie porque todo el mundo va a decir no digas eso, pero lo voy a decir igual, me costó un disgusto personal severo. Como consecuencia de que ese reportaje de Alberto Fernández generó, y a mí esto generalmente no me ocurre y por eso me molestó tanto, un vendaval de insultos. Vendaval de insultos en las benditas y diabólicas redes sociales, que están plagadas de basura. Y ahí yo me enojé mucho con el formato de la Argentina, porque estamos claros que Alberto Fernández y yo pensamos diferente en muchas cosas, en otras cosas no. Bueno, ustedes lo escucharon, un vendaval de insultos. Y esto, ¿se acuerdan la semana pasada? Había mencionado que hay dos grupos desde el punto de vista político. El de los racionales, aquellos que buscan, reconocen que pueden perder, que reconocen que hay que de alguna manera recuperar el territorio, y los que van al todo o nada. Y si podemos pasar a la próxima imagen, aquellos que van al todo o nada, y acá tenemos el rol de Marcos Peña. El rol de Marcos Peña que salió a los medios a decir que, bueno, reconocía la derrota, que se han equivocado en la forma que abordaron la campaña, pero sabemos muy bien que este rol de Marcos Peña, lo que le pasó a Marcelo Longobardi, ¿sabe el error que cometió? Disentir, pero tratarlo bien Alberto Fernández. El crimen cometido por él es haberlo tratado bien. Y dicen que lo llamaron desde la Casa de Gobierno para que lea las redes sociales de la cantidad de insultos y puteadas que recibió. Y esto fue lo que dijo de las malditas redes sociales. Y acá vemos imágenes de esta movilización que fue legítima, indiscutiblemente fue legítima, pero también vamos al equipo del todo o nada, el equipo que trabaja en la campaña. ¿Ustedes se creen que desde España Brandoni dijo, júntense muchachos, y se juntaron ahí? ¿O hubo un equipo de redes sociales que lograron esta convocatoria? Insisto, que es legítima. Ahora,
aquellos que participaron de la convocatoria, lo que vimos que le pasó, lo que le pasó a los colegas de C5N, mostraron dolor, rabia, indignación, desconcierto del triunfo que tuvo Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Y todo bajo el manto de la República. Bueno, y si tenemos, bueno, esta es la saga de Al Todo o Nada, episodio 2. ¿Tenemos alguna imagen más? Y si no, ya pasamos directamente a... ¿Tenemos la imagen de los racionales? Y si no, pasamos directamente... Acá lo tenemos, acá. Bueno, esta es la campaña del todo o nada. Ya que me facilitaron esta imagen, vamos a detenernos en esta imagen, ¿sí? A quien estoy señalando, a Patricia Bullrich, porque hace instantes Patricia Bullrich dijo, todo esto está orquestado, toda esta crisis económica está provocada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Yo hasta ahora no la escuché a Cristina, pero sin embargo Patricia Bullrich en el todo o nada, la culpa a Cristina Fernández de Kirchner, y de todo esto y los temas económicos nos van a hablar nuestros invitados. ¿Te parece? Acá estamos, Gustavo, tal cual. Bueno, ya te presento a los invitados. En la apertura del programa dijimos quiénes eran, pero acá están sentados con nosotros esta noche Lucas Romero, que es analista político, y Nicolás Trota, que es rector de la UMET, Universidad Metropolitana del Trabajo, y además cercano a Alberto Fernández, del equipo, ¿no? de Alberto Fernández. Bueno, arranco con esto. Hacíamos el análisis económico, político. Yo escuchaba por estas horas, y arranco con vos, Nicolás, el gobierno insiste en que, por ejemplo, lo que pasó hoy en el mercado financiero es culpa de declaraciones de Alberto Fernández, de la reunión de ayer con el Fondo Monetario. O sea, sigue jugando a la culpa es del otro, es de Alberto Fernández esto que está ocurriendo en Argentina. ¿Cuál es la lectura que hacen de esto? Yo creo que es una conducta habitual del gobierno no hacerse cargo de las equivocaciones que nos trajeron a este presente. No apenas asumieron, el problema era la herencia. Hoy parece ser que es el futuro gobierno. Y vos en tu editorial lo dijiste claramente, se inició un proceso económico que día a día que pasa, el impacto social es más profundo, ¿no? Estamos preocupados por la variación del dólar, 2.000 puntos de riesgo país, absolutamente racional, es el fracaso de este modelo económico, pero lo que más me preocupa a mí es que vamos a terminar este año con casi 40% de pobreza, un 12% de desocupación, más del 20% de caída de capacidad de compra del salario, y de eso el gobierno no ha dicho nada. Entonces me parece que de aquí, cuando faltan 3 meses para que finalice el mandato de Macri, donde ya ha pasado más del 94% de su mandato, deberían tener la responsabilidad de intentar desactivar algunos de los condicionantes que le van a dejar un futuro gobierno. Probablemente el de Alberto Fernández a partir de lo que fue el resultado del 11 de agosto. Pero creo que deberían estar más preocupados en contener la profunda crisis social, que es lo que debe preocuparnos a todos los argentinos. Nicolás, a ver, el tema, como rector del UNMED, ¿no es cierto? Que es un tema que es trabajar a futuro, que es trabajar en el capital intelectual. La primera pregunta, que es de manual, ¿sobran universidades? No, nunca sobran ni universidades, ni escuelas. Digo, creo que parte de lo que se ha vivido en estos 4 años, por un lado el ataque frontal a las universidades, discontinuar mucho de los programas educativos, la falta de planificación en términos educativos en una realidad nacional donde la clave de la modificación y de mejora de nuestra escuela, de nuestro sistema, se relaciona a la interlocución y a la construcción de consensos con las provincias. La realidad es que el Consejo Federal de Educación es un espacio que no solo no se reúne, sino que no se construyen esos consensos, y parte del problema que se ve en distintas áreas de la política argentina es el profundo desprecio y desfinanciamiento que han tenido políticas que deben ser de Estado. Y creo que parte del desafío que tenemos de cara al futuro es volver a poner la educación y la ciencia y tecnología en el centro del desarrollo, porque si queremos transformar nuestro país, ese es el camino, y creo que este gobierno, a partir de lo que ha sido el despliegue de sus políticas, nos ha implicado un fuerte retroceso en términos de inversión y en términos también de calidad educativa. Esto viene concatenado, la educación, el trabajo y el tema de un voto por 5.000 pesos. ¿A qué voy? Donde la gente, más allá de lo que es económico, ustedes que trabajan en la UMED, la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, ¿no es cierto?, que hace un foco en los trabajadores y en el crecimiento de las nuevas formas de tecnología laboral que hay. Por eso, el desconocimiento de lo que es los valores del recurso humano, ¿no?
No, y el desprecio, ¿no? Porque uno escucha ese audio y el desprecio al otro, el desprecio a la capacidad de comprender lo que está sufriendo la sociedad argentina. Digo, porque no solo fue contundente el respaldo a Alberto Fernández y Cristina Kirchner con casi el 50% de los votos. Lo más contundente aún fue que 2 de cada 3 argentinos, al momento de ir a votar, dieron una señal clara que hay que transitar otro camino, que este es un proceso político de reducción de derecho y calidad de vida que quizás pocos argentinos imaginaban que se podía dar con la virulencia que se ha desplegado en estos 3 años y medio. Y creo que este productor tucumano del norte argentino debería recapacitar, porque el discurso que él tiene me parece que se vincula más al preperonismo, ¿no? A los patrón Costa, que pensaban que eran dueños de los trabajadores, pero afortunadamente creo que se vino una nueva etapa, que estas cosas deberían ser un recuerdo de un pasado que no hay que volver. Yo hoy contaba, Nicolás, en la apertura que el Banco Central hoy volvió a intervenir y a vender más de 300 millones de dólares. En los comunicados del Frente de Todos en los últimos días, cuando fue la reunión con el ministro Lacunza, se advirtió acerca de cuiden las reservas, cuidado con las reservas, ¿qué hacen con las reservas? ¿Te parece que el gobierno puede seguir en esta postura y cómo deja una herencia cuando asuman el eventual gobierno en diciembre, si el Banco Central, en el marco de toda esta situación, encima lo dejan sin reservas? Bueno, pero es la enorme irresponsabilidad del despliegue de estas políticas a lo largo de los 3 años y medio. Veamos lo que ha sido el proceso de fuga, que se vincula también mucho a lo que fue el 2001-2002. Digo, parte de la llegada del Fondo Monetario Internacional, los más de 45.000 millones que ya ha desembolsado, han sostenido la fuga de capitales. Nosotros tenemos un observatorio de la deuda en la universidad que confirma que este gobierno ha tomado el Estado argentino, el sector privado, las provincias, más de 190.000 millones de dólares de deuda. Más de la mitad se ha fugado. La Argentina va a tener vencimientos en el 20, 21, 22 y 23 por más de 153.000 millones de dólares. El gobierno debería estar preocupado en cómo renegocia las condiciones con el Fondo Monetario para que no deje esos vencimientos prohibitivos, principalmente del 22 y del 23. Lo único comparable al mal momento que transitamos todos los argentinos, a esta sensación de incertidumbre profunda, que no sabemos cómo va a ser la Argentina el 10 de diciembre, son los enormes condicionamientos que Macri y sus políticas le van a dejar a la gestión de Alberto Fernández. ¿Y lo ves al gobierno preocupado por eso? ¿Por tratar de reacordar con el fondo, estirar los platos o no? Yo veo un gobierno que está disociado de la realidad, ¿no? Vemos lo que ha sido la reacción post-derrota electoral. Parece que descubrió que hay algunos problemas sociales y económicos y que las medidas son superficiales, ¿no? Que las medidas son superficiales. Macri debería pensar más en ser presidente que en ser candidato, no en asumir la responsabilidad de intentar desactivar las bombas sociales y económicas que ha generado. Y no es solo Macri, ¿no? Parte de los problemas que tenemos es el propio Fondo Monetario Internacional, que, como vos decís, tiene una oficina en el Banco Central de la República Argentina. Digo, esa es la caída, la pérdida de soberanía en términos económicos y de la falta de acción de este gobierno. Te llevo, Lucas, te llevo más al plano político también para ir mechando las dos cosas. Yo hablaba ya desde la semana pasada, digo, el resultado de las PASO nos metió en una especie de trampa que me parece que genera un terreno muy complejo de acá a octubre. Vos, desde tu análisis político, ¿cómo ves esta transición? ¿Te preocupa? Sí, efectivamente el resultado produce un hecho político que no tiene un correlato institucional, porque efectivamente no modifica ninguna parte del proceso electoral, simplemente tenemos candidatos en competencia, pero la magnitud del triunfo de Alberto Fernández en algún punto ya despeja la certidumbre respecto de cuál pudiera ser el resultado electoral finalmente. Y esto es lo que está generando, sobre todo por parte del mercado, que el mercado requiere en algún punto alguna certeza de hacia dónde va la Argentina después del 10 de diciembre. Lucas, ¿no? Saquemos del escenario el mercado ahora por unos segundos. Cuesta mucho sacar al mercado. El gobierno, el día domingo, porque la foto del lunes y martes fue cambiando, el día domingo estaba con una imagen, con una película, 100% campaña. ¿Sí? ¿Por qué? Por la movilización del 24A. Bueno, en este escenario volví a las dos hipótesis que tenía. Una, que sea la misma cantidad de electores, donde para lo cual esa hipótesis no se daba, que le caiga 1.100.000 votos a la fórmula Fernández y ellos crezcan en 500.000. Ese no se da. Segundo escenario, tener 2 millones de votos más, haciendo una comparación con el año 2015, que voten 2 millones de personas más, y en los cuales tendría que ir 0 votos
a la fórmula Fernández-Fernández. Entonces, viendo los temas económicos, viendo lo que comentamos a nivel político, él va a todos los medios, está yendo a medios que le son crueles, ¿sí? ¿Cómo estás viendo estos dos escenarios que maneja el gobierno? A ver, me sumo un poco a lo que decía Nicolás, ¿no? Frente a este escenario que plantea las primarias, el gobierno tiene, digamos, dos alternativas, ¿no? O se concentra en la gobernabilidad, porque en definitiva, independientemente de lo que esté produciendo la incertidumbre en los agentes económicos que estén provocando en algún punto estos movimientos y esta volatilidad, obedece a un sustrato, ¿no? Había una situación económica muy delicada y lógicamente eso es lo que está terminando de traslucir esto, con lo cual, a ver, en teoría de los juegos, un juego cooperativo es un juego en donde dos o más actores cooperan, no compiten, teniendo un objetivo común, ganando y perdiendo de manera conjunta. Sí. La clave de los juegos cooperativos es que no hay competencia. Entonces, creo que si Macri se decide a gobernar, probablemente tenga la colaboración y la cooperación tanto de Alberto Fernández como el conjunto de los hogares. Si Macri quiere competir, no puede pretender que el resto de los actores con quienes compiten colaboren a resolverle sus problemas de gobernabilidad, ¿no? Me parece que esta es un poco la trampa en la que está el gobierno y bueno, hasta el sábado a la noche teníamos un gobierno que parecía enfocarse un poco más en la gobernabilidad como consecuencia de lo que estaba produciendo el resultado en la economía, y aparece nuevamente un gobierno intentando dar la pelea electoral. Pero vos decís un poco más, y no sería mucho más. Por ejemplo, estamos viendo los distintos personajes, el caso de Lilita Carrió, que se asumió como vocera donde fue al choque. Cuando vemos algunas manifestaciones de la movilización del 24A, son concomitantes a la frase de Lilita Carrió, somos la República, se olvidan de distintas causas, parques eólicos, autopistas, correo, etcétera, etcétera, solamente hablan de la institucionalidad y las causas que le pueden afectar o no al kirchnerismo. Por eso digo, no están en modo, te diría, casi en un 80%, para no decir el 100% de campaña. Sí, claramente, por eso digo, a partir del sábado creo que empezamos a ver un gobierno que retoma esa modalidad de campaña, de querer confrontar, y lógicamente que eso atenta con la posibilidad de lograr cooperación entre todos los actores para tratar de transmitir la certidumbre que la situación delicada de la economía requiere, ¿no? Y acá lo mencionamos, la saga del todo nada, porque de alguna manera la forma de atacar... Independientemente de lo cuantitativo, de lo matemático, esto que mencionabas, la contabilidad, de si baja uno, si sube, creo que el resultado electoral, más allá de lo cuantitativo, hay que analizarlo desde lo cualitativo, desde lo que el resultado produjo. Y claramente hay un impacto en una economía que venía atada con alambres, y ese impacto va a ser muy negativo para el proceso económico de acá al 27 de octubre. Probablemente tengamos una inflación en agosto superior al 4%, en septiembre superior al 5%. Probablemente la gente esté yendo a votar el 27 de octubre con una economía algo más deteriorada de lo que estaba en agosto, y creo que el resultado explica un poco el papel que tuvo la economía en el proceso electoral. Sí. La gente de Colotina hacía un análisis muy interesante, comparaba las últimas 4 crisis económicas en la Argentina, la del tequila, la salida de la convertibilidad, la crisis financiera del 2008-2009 y esta, y comparaba la caída de los niveles de actividad. En ese sentido, digamos, no es una crisis de la magnitud del 2001. Ahora, esta crisis es la única de las últimas 4 en donde la caída del salario real fue superior a la caída de la actividad. Sí, o sea, es una crisis y un proceso recesivo que afectó de manera directa al bolsillo de la gente, y creo que esto explica también el resultado. Yo les pido un favor a ustedes dos. Dar la razón a aquel asesor de Bill Clinton de es la economía estúpido, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo presento yo. La sección, bueno, dale. Lo presento yo. No se vayan ustedes porque ahora vamos a escuchar el Dateli de la semana. Así está, el Dateli de la semana. Nosotros jugamos con los nombres, somos así simpáticos. Y voy a aprovechar esto para disparar una pregunta a Nicolás que tiene que ver con la economía. Te muestro acá el Dateli de la semana. No me corro, yo me corro. La barrida del caso, ahí está. Una cosa muy simpática, la Dateli de la semana. Que en este caso, en esta oportunidad, siempre elegimos un dato económico, lo trabajamos, tiene que ver con la actividad económica. Un dato que hace poquitos días atrás se dio a conocer de parte del INDEC, dato oficial, que marcó que la actividad económica del mes de junio, en relación a junio del año pasado, marcó una caída de 0,4%. Esto se da en el marco de
sucesivas caídas que viene teniendo la actividad económica. Pero cierta parte de voceros del gobierno, del oficialismo, salieron a destacar que la caída era menor a lo que se venía registrando los meses previos. La realidad es que cuando uno entra a este indicador y lo descompone por sector, para no confundirse y no pensar que está mirando otra cosa, la realidad marca lo siguiente. Mirá, te muestro. El sector que explicó que la caída no sea más fuerte fue agricultura, un sector concentrado vinculado con la exportación de productos primarios, que presentó un aumento del 43,7% en el año, 43,7%. Ahora, yo te digo, repasemos algunos de los demás sectores principales de la economía. La industria, el principal generador de empleo, valor agregado, cayó 6,1% este año. La construcción, un sector pero clave para el funcionamiento de una economía, cayó 7,9%. El comercio minorista y mayorista, acá está incluido todo, vinculado con el mercado interno, poder adquisitivo de los salarios, cayó 8,6%. La intermediación financiera cayó un 15,1%. Algunos me decían, pero los bancos no ganan guita. Sí, ganan un montón los bancos, pero no porque hacen intermediación financiera, no porque la prestan, que es lo que debería hacer el sistema financiero en cualquier país normal, ya que el gobierno habla tanto de normalidad, sino que ganan porque colocan en la timba financiera, en la famosa LELIQ, que le paga tasa de interés del 75%. Pero la realidad es que la actividad de intermediación cayó un 15,1%. ¿Qué te muestro en resumen? Que todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la economía, el mercado interno, la demanda, la oferta, el valor agregado, el empleo, sigue cayendo a tasas a un ritmo muy alto. Lo único que explica que ese dato que te muestran haya mostrado una caída no tan fuerte como venía ocurriendo antes fue este sector, concentrado y poco generador de empleo, que es el sector de la agricultura vinculada con la exportación de productos primarios. Y aprovecho este análisis y el Dateli de esta semana y te pregunto, Nicolás, ¿esta economía van a heredar con un mercado interno absolutamente deprimido? ¿Cómo se hace para dar vuelta a esto, para revertir y que esta rueda empiece a girar? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Pero bueno, creo que parte del desafío que se plantea de cara a lo que va a ser un nuevo proceso es cómo va a llegar la Argentina al 10 de diciembre. ¿No? Porque estos números requieren, ¿no?, que el gobierno dé profundas explicaciones. Cuando uno ve estos números dice, es imposible que un gobierno con estos indicadores sea competitivo en términos electorales. Decíamos que era imposible y la realidad lo confirmó. Entonces creo que por un lado el principal desafío que va a tener un futuro gobierno es detener la crisis y la caída social. Digo, ahí tiene que haber un despliegue muy agresivo, muy concertado para darle presencia, ¿no?, al Estado Nacional, a los estados subnacionales para la crisis alimentaria, que no alcanza con estas medidas electoralistas y cosméticas de bajar el IVA, dar un bono de 2.000 pesos. Hay que lograr, ¿no?, recomponer esta pérdida de salario que va a superar de aquí a fin de año no menos del 20%. Y lo otro que creo que ser una clave es una profunda discusión entre los distintos sectores sociales y económicos de Argentina del rumbo de cara a la emergencia, cómo todos pueden poner el hombro, ¿no?, cómo se logra realmente sentar en una mesa al sector del trabajo, al sector industrial, al sector productivo, a las universidades y a las provincias para dar esta discusión, porque no alcanza con un partido político para salir de esta crisis, ¿no? La crisis es estructural y es profunda. Hay que construir consensos como quizás no se han construido desde que recuperamos la democracia. Bueno, una pregunta para los dos, pero con dos abordajes diferentes. A Nicolás y Alberto Fernández tiene la culpa de todo porque algunos medios lo culpan de todo. Y a vos, Lucas, si realmente la gente en la comunicación absorbe como la responsabilidad de esto a Alberto Fernández. ¿Tiene la culpa de todo Alberto Fernández? No, Alberto Fernández creo que ha abierto una enorme esperanza para los argentinos. No se ha transformado en el canalizador de un camino distinto. Y creo que hay ciertos sectores de la política que nos piden explicaciones a nosotros. ¿No? Yo creo que los que tendrían que estar hablando y dando explicaciones es este gobierno, que es una tragedia. Digo, ¿cómo puede ser que el ministro Lacunza no explique estos indicadores? ¿Por qué no explican un camino para desactivar algunas de las bombas que le están dejando a un futuro gobierno en la Argentina? Nos quedamos con lo de la tragedia y la bomba. Bueno, el caso tuyo es, la gente absorbe de alguna manera, es responsable de lo que está pasando de esta corrida Alberto Fernández, como por ejemplo Patricia Bullrich lo está instalando el día de hoy. Sí, independientemente de lo que esté pasando estos días, hay un proceso económico que tiene
18 meses de estar en curso, digamos, con lo cual, digo, difícil que la gente le asigne la mayor responsabilidad a una figura que hace 16 días apenas ha sido designado candidato, ¿no? Me parece que el argumento de pensar que la gente pudiera interpretar que en realidad esto es consecuencia de Alberto Fernández, me parece un argumento sofisticado más para un trader que para la gente, ¿no? Me imagino que la gente probablemente lo que tenga en la percepción de lo que está aconteciendo estos días es digamos, la debilidad o la delicadeza de la situación económica, ¿no? Una situación que es consecuencia, lógicamente, de un gobierno que viene gobernando hace 3 años. Y el gobierno no logra, me parece, romper su propia trampa y le sigue hablando al trader, ¿no? Digo, me parece que sigue encerrado en esa lógica. Muchas gracias a los dos por haber estado acá esta noche, ayudarnos a entender un poco mejor todo esto que estamos transitando. Gracias a los dos. Un pequeño auspicio cortito y vamos a la sección que todos están esperando, que es la de Directo a tu Bolsillo, donde te vamos a dar consejos y te vamos a ayudar a pasar este terrible momento económico que atravesamos en Argentina. Un asado en época de crisis. Me va a hacer un asado acá en vivo, Gustavo. Lo va a hacer Dateres, lo van a ver a Dateres haciendo asado. Dale, vamos. Directo a tu bolsillo y acá estamos, me estoy poniendo guantes. Sí, esto es televisión en vivo, señores. Esto no es broma, televisión en vivo. Televisión en vivo, televisión verdad. Sí, estamos, controlando la cadena fitosanitaria. Recalculando. Y acá, esto me gustó. Y acá lo estamos viendo. Acá ¿Llegará para el vino esto? Vamos a hacer un asadito el día de hoy. Y bueno, el tema es cómo vos desde tu bolsillo podés optimizar cuando haces un asado. Pero lo primero es el relevamiento económico. Vamos a la microeconomía, no a la macroeconomía, que ahí tenemos una placa con los precios y con la placa de los precios podemos de alguna manera establecer alguna diferencia. Bueno, acá me están pasando otro dato, pero si querés, Mabel, lo comentamos ahora. Antes de hablar del asado, vamos a hablar de otro de los datos también que están de oferta en los supermercados, ¿sí? Detengámonos acá. ¿Saben ustedes que esto es muy viejo dentro del supermercadismo y de los viejos almaceneros, que cuando hay productos que están próximos a vencer, te los ofrecen con un descuento, ¿no? Sí. Y ahora estamos viendo en las grandes cadenas de supermercado, ¿sí? Que esto hace, a ver si podemos ir a las imágenes anteriores, en las cadenas de supermercados te están ofreciendo con distintas características, por ejemplo, bajo el título, tenemos precios mayoristas. El otro título tenemos un descuento del 50%, consumo inmediato, acá lo tenés. Esto creo que es el supermercado francés, y consumo inmediato. Consumo inmediato, o sea, andá, compralo, comelo ya, porque si no lo tirás. Vence ya, mañana, hoy a la tarde. Clarísimo, no vence mañana, pero después van a venir los consejos. Vemos acá papas fritas, café, obviamente distintos tipos de alimentos, chocolates, advertencia. Si podemos seguir las otras imágenes, esto es de una cadena, a ver si tenemos de otra cadena. Sí, esto es de otra cadena donde no dice consumo inmediato. ¿Sabe lo que dice esta cadena? Líquida. Cuidado, porque por ejemplo, está por ahí, hay barritas de cereal y estas barritas de cereal, como dijo Agustín, están venciendo la semana que viene. ¿Es un engaño al consumidor? No, pero la letra es muy chica, ¿sí? Y tenés que leer la fecha de vencimiento. Tenés que ir mirando uno por uno el vencimiento, tranquilo. Bien, acá tenemos, sí, acá tenés el tema de las barritas de cereal, tenés las cervezas, tenés el jugo, bueno, ahí está la marca, tenemos las bebidas azucaradas, el caso de whey. Y ahora sí, con este tema que aparecen en los supermercados, los productos próximos a vencer, vamos con los consejos y después pasamos al asadito para este fin de semana, ¿eh? A ver, los consejos. Lo tenemos ahí. ¿Cómo aparecen las góndolas? Aparece, señores, tenemos precio mayorista. Señores, ¿quién decía minga? Minga, no son precios mayoristas. Son productos próximos a vencer. Si no lees, como el Gustavo que tiene problema de presbicia y demás, si no lees la letra chica, te empoman. Como dicen los cordobeses, te empoman directamente. O aparece con la palabra precio de liquidación. O aparece en otro supermercado con super ofertas al 50%. Otros lo dicen con la verdad,
productos próximos a vencer. Bueno, esta es una de las alternativas y tenemos los consejos. Y ahí tenés los consejos. Y los consejos son, primero, fíjate bien la fecha de vencimiento. Esto me lo escribieron los productores para mí, ¿no? Segundo, Sí. si te olvidaste los anteojos, Esto, no claro, compres. si te olvidaste los anteojos, Eso para no Gustavo. lo compres. Yo no tengo problema. Bueno, voy mismo. fui con los anteojos y todo, no lo pude ver. Le pedí a uno integrante del equipo de producción, fíjate cuándo es la fecha de vencimiento. Y después vamos a los tipos de productos que están próximos a vencer. Y estos son consejos personales. Si querés lo tomás, si no lo dejás. A ver, productos donde el riesgo, o no tenés riesgo, el riesgo es mínimo. Es el caso del aceite, el shampoo, el café, el agua saborizada, las gaseosas, algunas galletitas. Y productos en los cuales te tenés que cuidar es el tema de los chocolates, los productos para la piel y algunas conservas. ¿Por Igual qué? más o menos. Mirá, en mi caso, por usar shampoo vencido, cómo terminé. No es tampoco joda. No tenía ese dato. Esto es medicina basada en la evidencia por Agustín Datelis. Anótenlo. No utilicen shampoo que esté próximo a vencer. No. Bueno, el tema de los chocolates. Los chocolates de pronto no te van a hacer mal, pero pierden la textura, pierden el sabor. No vas a sentir el mismo gusto que tenían siempre. Y ahora sí, vamos con el asado. Vamos con el asadito. Dale, A ver, vamos. Tenemos las imágenes del asado Ahí porque estamos, acá tengo los guantecitos, Agustín puedo Datelis- tocar la nerca. Sí, no, para ver. A mí me gusta el pollo al horno con papa. Al pollo al horno con... Mirá cómo está el pollito. Bueno, lo dale. está viendo con una robótica. Muy bien. Contame, dale, Perfecto. vamos. ¿Esto A qué ver, es? vamos acá. Contame esto. Tapa de asado. A ver, señores. Qué linda tapita. A ver, acá la estoy mostrando. A esta hora tengo Tapa un de hambre. asado. ¿Por qué digo tapa de asado? Cruda le Bueno, entraría. acá en la producción me dice sale dura la tapa de asado y yo le retruco por esta cucaracha, me están diciendo que sale Depende dura. cómo haga. ¿Cómo se hace la tapa de asado? Yo te hago se una hace a tapita de fuego asado. lento y yo te puedo asegurar que lográs el mismo gusto que un vacío si lo sabés hacer a fuego lento. ¿Por qué digo tapa de asado? Por el tema de los precios. Y ahora vamos a ver los precios. En la misma recomendación, el pollo. Tenemos carnes rojas, carnes blancas, el caso del pollo, y la carne de Vamos cerdo. con el pollito, Y acá acá estamos. Agustín Mirá el está pollito, acá levantando tenemos el pollo. A ver si lo podemos ver. si tenemos el Pata pollito muslo. acá está. Pata muslo, Agustín Mirá lo que es Datelis. este pollito. Eso es pata muslo, la Qué parte lindo, más pollito. económica del pollo. ¿sí? Anotá, pata muslo. Y ahora en instantes vamos a ir a los precios. Otro de los cortes es el pechito de cerdo que se me va a caer y vamos a tener el blooper acá en cualquier momento. Y acá dicen que rico, el pechito de cerdo y estamos escuchando al chanchito que se queja. Bueno, Entonces, vamos, pará. Pechito de cerdo, pata muslo y tapa, ¿dijiste? tapa de asado. Tapa de asado, ahí estamos de Y- nuevo. Tapa de asado Bien. hermosa. esta tapa. Y acá tenemos los chinchulines, a qué le gustan los chinchulines. Estamos, a ver, ahora, si podemos ver las imágenes, podemos ver los precios y después vamos nuevamente a las recomendaciones. Acá Agustín se está transformando en ¿Lo un sabés especialista, esterilizar el chinchulín? en un especialista Vamos con parrillero. los precios, vamos que se nos va el- con los vamos. precios. A ver, el pechito de cerdo, el mejor precio en el mercado, 190 pesos el kilo. Anotá, mientras escuchás, anotá. Porque después vas y te garcan. Anotá los precios que te pasa Gustavo, que son... Del latín te damnifican. Garca, Te garcan, sí. ¿no? Bueno, el más alto 240, pollo patamuslo. Fíjense la variabilidad de precios Ya que la hay. dispersión En que hay es provincia, impresionante. Esto pasa porque hay inflación, ¿eh? 70, 100. en provincia lo hemos encontrado a 70 pesos y en algunos lugares de capital a 130. Entre ellos el barrio donde está la Quinta Presidencial de Olivos, ¿sí? Bueno, que es más top. Bueno, estos precios, la mayoría corresponden Ahí a, compra Mauricio. me a Olivos. dijeron. Corresponden a Olivos. O El lo chinchulín. manda Marcos. El ¿sabes? chinchulín, que realmente los carniceros te dicen que es el producto más barato. Bueno, 46 a 119, mirá la variabilidad. El vacío de 230 a Anoten, 350. anoten. La tapa de asado de 195 a 280. Por arriba de eso te están Bien. garcandus. Y por abajo de esto sospechá que hay algo raro. Bien, pará. Ya que dijo, ¿por qué hay que sospechar? ¿Por qué hay que sospechar cuando el precio está por debajo? Hay que sospechar el precio porque cuando te venden asado hay animales jóvenes y hay animales viejos. La carne dura corresponde a un animal viejo. Esto en las recomendaciones te lo vamos a comentar. Cuidado, lo que dice Agustín, no sé si fue intuitivamente, querido Agustín. Sí, yo sé mucho de esto. Bueno, lo que dice Agustín, desconfía también, porque puede ser un animal viejo. Un animal viejo es carne más dura. Bueno, vamos al asado de tira, ¿sí? De 230 a 350. A ver, ¿qué pasa con el asado de tira, Agustín? Es lo más rico, tiene hueso,
tiene carne, es sabroso, mucha carne, grasa, pero ¿cuál es el problema? ¿Saben cuánto es el decomiso de una asado tira? Te lo venden por kilo con el hueso y la grasa incluido. El decomiso es del 40 al 50%. O sea, si vos querés lograr consistencia, porque andás con el presupuesto acotado, el asado tira será muy rico, pero no te rinde. Entonces, porque si vos querés 1 kilo de asado de tira, te rinde el equivalente a 2 kilos de tapa de asado o 2 kilos de vacío. Estoy haciendo una relación. El decomiso que le dije. Y por último teníamos el chorizo. Acá, si podemos ir a la imagen anterior, y tenés ahí el precio. 160 pesos el más barato, 250 el más alto, el kilo siempre, ¿no? No el chorizo, no la unidad. Rápido, los consejos, me vamos. dicen que tenemos que dar los consejos. A ver, fíjate. Bueno, los consejos que tenés primero, lo que comentamos anteriormente. Algunas ofertas, tenés cuidado porque puede haber mucha grasa, mucho hueso o ser un animal viejo, lo que comentamos ahora, la carne más dura. Por otro lado, en provincia de Buenos Aires, en el interior del país, cuando vos realizás compras por 10 kilos, ¿sí?, los precios son mejores. El cerdo mucho te ayuda a ajustar el presupuesto, la verdura, las achuras también ayudan a ajustar el presupuesto. Chao, y ahora vamos a la tanda. Bueno, vamos a una pausa y ahora nos vamos a tomar el vinito con Bruno Arias, como te contamos. Yo siempre le tiro algún producto a Gustavo, hoy no le voy a tirar la tapa de asado porque se va a armar un quilombo.